Hola a todos, ¿cómo están? Soy Noelia de desaprenderaver.com en un nuevo episodio de Entre Respuestas. Tengo el placer de entrevistar a Pilar Marimón, una mujer que desafía constantemente su identidad y por eso es que me encanta. Pilar la conocí hace ya varios años buscando, ¿no? En YouTube, cuando recién empezaba con mi proceso de crecimiento personal y quería comprender el comportamiento humano. La encontré y me encantó su mirada porque era muy abstracta y eso nos bajaba a la realidad concreta y a la vida cotidiana de forma muy sencilla, algunos conceptos que nos cuestan como transitar, ¿no? Pilar tiene un extenso currículum, voy a poner todo sobre ella debajo de la entrevista, no se preocupen. Ha transitado muchas disciplinas, la salud, la filosofía, la religión, la psicología, la biología, ¿sí? Se ha licenciado en psicología, se ha formado en múltiples herramientas, como las constelaciones familiares también, pero bueno, voy a dejar que ella poco a poco las vaya sorprendiendo a través de esta entrevista. Estoy muy feliz de tenerte aquí, Pilar. Quiero que nos cuente quién es Pilar primero y a qué se dedica. Bienvenida a Desaprender a Ver. Muchísimas gracias, Noelia, por la oportunidad. Y ahí, digamos, la propuesta y todo el aporte de todas estas búsquedas de toda mi vida se podían concentrar como en dos aspectos. Una es el desvalidar todo aquello que creemos. Es como si toda nuestra vida estamos recogiendo información, nos han dicho en un momento de la vida cuando éramos pequeños, nosotros veíamos todo lo que decían los adultos como si fuera eso lo que es. Y todo eso ha ido configurándonos una manera de percibir el mundo y de ser. Entonces, como que todas estas búsquedas lo que al final tienen de común es poder desvalidar y cuestionar todo lo que parece correcto, lo que uno debe hacer, lo que uno cree que es lo normal. Como que ahí hay todos unos conceptos. Y de alguna manera el desvalidar y cuestionar todo eso nos lleva a tomar la responsabilidad de la propia vida. Claro. De cuestionarnos qué hago pues en la vida cotidiana de mi vida, de hacer las decisiones. Y en ese toma de responsabilidad, pues como que cada uno puede aportar mucho. Como que uno piensa que uno tiene que seguir ciertas cosas y en realidad uno tiene que tomar toda esa información para hacerla como propia y hacer esas preguntas que todo el mundo tiene, pero que muchas veces las personas no se dan el permiso para preguntarse porque es como parece que esté mal preguntarse o cuestionar o por el otro lado van a la parte reivindicativa, quejosa, pero tanto una como otra no se toman ahí la responsabilidad de qué hago con mi vida más allá de lo externo. Entonces como que todo el aporte va en esa línea de ver que la realidad es una percepción, una interpretación, poner atención a nuestro lenguaje, porque nuestro lenguaje describe la realidad, pero de cierta manera es como que el lenguaje ya encajona una manera de ver las cosas. Cada cultura con su lenguaje ya imprime una manera de vivir. Entonces, poder escucharnos, poder ver que eso que estoy diciendo es coherente, porque lo parece. Pero cuando uno escucha mucho más las palabras que utiliza en el día, se va dando cuenta de las incoherencias. Sí, exacto. Hay algo que me encanta cuando te escucho, más allá de tus preguntas, obviamente que me dejan así como pensando muchísimo, es una palabra que está en tu página también, que es comunicación coherentizante del instante. Eso que suena tan, wow, ¿qué pensó Pilar en eso, no? Pero es justamente esto que decís, me encanta, de poder ver la incoherencia, ¿no? En el instante. Toda la vida es comunicación, información más abstracta, más concreta, y todo está comunicándose, todo está sincronizado, todo está unido de alguna manera.
y nuestra percepción es la que hace que todo aquello que hagamos decimos que lo hacemos por una cosa, Claro. pero en realidad hay ese aspecto inconsciente, ese aspecto abstracto, ese propósito que mientras uno cree que está haciendo lo que cree que está haciendo eso y muchísimo más. Y darse cuenta de que cuando una persona pues, por la noche dice a la mañana siguiente voy a hacer tal cosa, y uno se levanta a la mañana siguiente y hace otra cosa, uno diría, ah, qué incoherente soy. Y en un nivel sí, pero en otro hay una coherencia para que después por la mañana haga eso que he hecho y no eso que dije que quería hacer. Claro. Y en esa comunicación de preguntarse cómo es que yo aquí me pongo una decisión o pongo que quiero hacer algo y después hago lo contrario, ¿qué coherencia tiene? Porque es como que en ese instante, aunque parezca incoherente linealmente o aparentemente, esa incoherencia me está mostrando algo, me está mostrando una manera de vivir, donde pongo valor o no valor a mis decisiones, a mis palabras, a mi vida. Y ahí es cuando esa comunicación coherentizante del instante pues puede ir abriendo preguntas, porque es como si la vida fuera esa, preguntas y respuestas. Entonces, cuando uno se levanta y hace otra cosa, es una respuesta. ¿Respuesta a qué pregunta? Claro, claro. Porque hasta qué punto eso que yo dije, voy a hacer tal cosa, lo quiero hacer porque me han dicho que es bueno, lo quiero hacer para otro, para que vea, para demostrar algo a alguien, lo hago porque realmente lo quiero hacer. Entonces, quizás si lo querría hacer, o quizás lo haría. Claro. Entonces, ahí nuestra manera de, podría haber hecho otra cosa. Bueno, si hice otra cosa es que no pude hacerlo. Entonces, ver como esa coherencia fina de nuestras palabras y de nuestras acciones, que son como un libro abierto, que si vamos poniendo atención, vemos entre líneas otra información que se está ahí filtrando. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Me hace acordar a que hace poco estuve reflexionando sobre esto de responsabilidad externa o interna, ¿no? Para con lo de afuera o para con lo de adentro. Y es eso, ¿no? Escucharnos en esta comunicación. Qué bueno, qué lindo, me encanta. Bueno. Bueno, Pilar, contarle bueno, a todos los que ya un poco me conocen, que a mí hace varios años cuando conocí qué era la lógica, ¿no? Y me empecé a comprender que todos tenemos una lógica y no lo hacemos como consciente, ¿no? Particularmente cuando conocí la lógica global convergente fue que mi vida tomó total otro sentido, ¿no? Tuve como un mapa para ver distinto. Y empecé a reírme un poquito más de mí y de mi vida. Sé que tenés tu propio aporte, ¿no? Al pasar por la lógica, contanos un poquito que ten en cuenta que los que nos están escuchando, muchos no están familiarizados con estos términos, pero contanos cómo te salga un poquito de tus aportes, ¿no? Sobre lógica biológica, sobre la lógica del algo consciente. ¿Qué me podés decir de todo eso? ¿Cómo lo usás? ¿Para qué lo usás? ¿Para qué sirve? Sí, en toda mi vida he explorado disciplinas que tenían que ver con más el aspecto físico, o el emocional, o el mental, o a nivel trascendente, la metafísica, o digamos, como diferentes aspectos de la vida. Cuando en el 2013 me pregunté, ¿habría un aporte, algo que yo pudiera como integrar? Es decir, ¿cómo integro todas estas diferentes aspectos de la vida del ser humano? Y a esa pregunta llegó en el 13 lógica global convergente. Entonces, es como si en esa plantilla, en ese sistema de referencias estaba todo lo que podía ser, digamos, la salud física y la salud emocional y la salud mental y quiénes somos.
Y la gran pregunta es, ¿y por qué las personas hacen lo que hacen? ¿Qué es lo que, teniendo las mismas circunstancias, una persona hace una cosa y otra hace otra? ¿Cómo delante del mismo suceso que desde la lógica común diría algo desastroso, alguien se queda victimizado y quejándose toda la vida, y hay otra persona que con la misma circunstancia ha hecho otra cosa? Entonces, para mí, esa era, digamos, como la pregunta de cómo es que no importa tanto la realidad, esa externa que decimos, sino lo que pasa aquí con ella. Y por tanto la lógica fue como ese mapa donde todo está incluido, donde no hay solamente un aspecto y se pone el énfasis en lo emocional o en lo mental, sino que todo son diferentes bandas, en que cada banda tiene un lenguaje, en que esas bandas, precisamente en esa coherencia o incoherencia, es donde vamos a encontrar toda esa información que está ahí y que se comunica, no se comunica, cómo están esos enlaces y cómo hace que funcione cómo funciona en nuestra vida, ¿no? Es decir, depende de esa lógica, de ese funcionamiento, de esa mirada que incluye qué elementos. Si incluye estos elementos, tenemos una realidad. Si incluye estos elementos, tenemos otra realidad. Si incluye estos elementos, tenemos otra realidad. Y la lógica es precisamente eso. Tengo esa mirada y esa perspectiva para poder tener esas bandas, diferentes frecuencias, diferentes maneras de percibir. Y todas esas percepciones luego se pueden ver desde otra perspectiva y darles un nuevo sentido que estando por separado. Y eso es lo que la lógica empezó, digamos, a hacer con todos los aportes o todas las disciplinas que yo me había nutrido. Empezó a generar enlaces entre esas disciplinas y generar pues lo que ahora se está generando a través de mí, porque es como que cada instante toda esta información va generando nuevas comprensiones, nuevas maneras de entender quiénes somos y de cómo aprovechamos la vida. Claro, claro. Bueno, en tu vida concreta, para que se entienda un poquito más, si me tuvieras que decir, la verdad que modificó esto, ¿qué sería algo puntual o es toda la estructura? ¿Qué dirías? Es difícil. Es que cambió, claro, mi vida de alguna manera es como que cada aporte gira mi vida. Cada aporte, es como que en mi vida esa búsqueda ha estado desde siempre. Mi primer recuerdo así de preguntarme qué es la vida y de sentirme muy perpleja es a los 5 años. Entonces, como que para mí era una vida muy... Entonces, como que todos los aportes me van diciendo, ah, esto no lo había visto así, ah, esto no lo había visto así, ah, esto... Entonces, como que la lógica aún más me hacía replantearme todo y decir, ah, si esto lo había entendido de esta manera, ahora lo entiendo de otra. Y por tanto, el gran aporte es que no hay contenido, no hay una información que va a ser la verdad, sino es nuestra manera como estructura de participar en la generación de la realidad, no de una realidad buena, feliz, agradable, sino en tomar en cuenta el propósito de cualquier forma de realidad. Conectar con ese propósito, con esa finalidad, con ese principio y fin, donde ya el principio ya no es el principio
como el origen lineal, sino el principio. Entonces ahí empiezo, digamos, como las palabras a decir, estamos hablando de principio, de donde todo comienza, o donde el principio como base fundamental de una estructura. Y la finalidad es donde termina o donde empieza. Exacto. Y por tanto, el no tiempo fue un gran aporte, porque todos los otros aportes de alguna manera pueden estar más conectados con lo lineal, con nuestra vida lineal, y tener ese eje, ese no tiempo, ese instante, que de alguna manera se ha hablado desde siempre, pero que cada vez está como más accesible a poder como ver en ese instante la magia de lo que parece imposible y que puede ser. Claro. Es como que la lógica permite tener todo este esponjado de la realidad y conectar con ese vacío de posibilidades, donde mucha parte de mi vida ese vacío es la base del sufrimiento y del malestar y de esa incertidumbre y de eso que nos hace tanto estar mal, que tratamos de escapar, y encontrar en ese vacío precisamente la fuente del potencial y poder respirarlo, poder resignificar todo el pasado y estar en una disposición del futuro con esas posibilidades. Entonces, como que la lógica abrió todo este campo de posibilidades y de estar en esa continua actualización como que no hay una verdad donde llegar, sino un instante donde me está operando para lo estoy descubriendo. Qué bueno, qué bueno. Sí, justamente también sé que desde esto que contabas desde pequeña, sabías internamente que, por ejemplo, el sufrimiento que veías y que percibías no era solo sufrimiento, que tenía esto, ¿no? Un para qué. Eh, si, si lo pensamos así, el sufrimiento es como un conflicto, ¿no? Interno que uno tiene. Y ¿cómo podrías hoy definir qué es, ¿no? El sufrimiento, cómo lo transitas, ¿no? O sea, cómo hoy, qué herramienta te dio para transitar este conflicto que es el sufrimiento en particular o cualquier conflicto, ¿no? O sea, cómo lo abordás en consultas o en tu vida particular, ¿no? Sí, claro, en mi vida es como que había a mi alrededor personas que estaban sufriendo en modo que se veía evidente porque estaban enfermos, porque estaban deprimidos, porque estaban con todo ese peso de la vida. Pero por el otro lado había también las personas que parecían estar bien, pasarla bien, pero también había en sus maneras de vivir miedo, culpa, que esto no se debe hacer, que cuidado con lo que digan, que te puedes equivocar y entonces como que el sufrimiento de una manera más aparente o más latente, es como que yo lo percibía de cómo es que la vida nos da tanto miedo. Y, y eso que me hacía sufrir, y que hacía sufrir y que de alguna manera veía ese sufrimiento de una manera evidente o una manera más latente, para mí ha sido la palanca de mi búsqueda, la palanca que me ha hecho preguntarme y en la desesperación decir, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Para qué las personas se tratan así? ¿Por qué las personas en esa enfermedad, por qué se enferman? Una de mis preguntas era la enfermedad, como que no entendía por qué las personas, ese cuerpo, la vida, es decir, cómo es que la vida puede hacer esas cosas, ¿no? O la enfermedad, o la guerra, o las injusticias. Entonces, como que el sufrimiento es esa señal
que me está hablando de preguntarme cómo voy, ¿no? Es como si yo en una habitación voy con los ojos cerrados y voy dándome golpes. Y lo que yo voy a interpretar primero es que la vida me golpea, que la vida me golpea. Pero puede ser que es porque no estoy viendo. Y ese sufrimiento es golpes, golpes, golpes. Uno siente la vida amenazante y que te quita, y que estás con pérdidas, y que quieres otra cosa. Estás continuamente como rechazando. Por tanto, el sufrimiento sería, ¿qué es lo que estoy rechazando? ¿Qué es lo que estoy viendo con todos esos filtros que me están diciendo que eso no debería existir? Y darle la vuelta sería ver a ese sufrimiento la oportunidad de hacerme esa pregunta de para qué existe eso, para qué me está sucediendo lo que me está sucediendo, qué hay en mí que percibe eso como un problema. Y en todos los procesos, tanto individual como grupal, precisamente ese desafío de tu percepción, de eso que encuentras que no debería ocurrir, eso que tú dices que está mal, que no debo sentir ansiedad, que no debo sentir miedo, que eso está mal, a un nivel, sí, está mal, porque es para preguntarse, poner atención, es como si el sufrimiento, el dolor, son llamadas de atención, son llamadas donde puedo poner la atención, y si pongo la atención entonces empiezo a ver toda esa comunicación, empiezo a hablar sobre ello. Tanto una herramienta para mí es el hablar y escucharnos, que están en diferentes hemisferios, y por tanto cuando uno habla, es como decir, ves, esto es así y esto es así, y me pasa esto y me pasa lo otro, y ponemos como todo en modo afirmación. Si habilitamos escucharnos al mismo tiempo que estoy hablando, entonces puedo ahí ir viendo esas incoherencias, esa incoherencia de estoy diciendo que quiero mejorar mi relación con mi pareja y estoy continuamente hablando mal de mi pareja a todo el mundo. Pues ahí hay algo que si yo lo escucho, veo esa incoherencia. O si yo quiero tener dinero y estoy hablando todo el día de la crisis, bueno, pues ahí hay algo que no es coherente. Y por tanto todos los procesos de sufrimiento, de rechazo a lo que me está ocurriendo, sería pararnos, escucharnos, sentirnos, que está como muy disociado nuestro lenguaje a lo que estoy sintiendo cuando estoy diciendo eso que estoy diciendo, para darme cuenta que lo que estoy diciendo ya son las pistas de lo que si yo me parara a escucharme, ya en el problema está la solución. Ya está, digamos, eso que si pongo atención diría, ¿por qué hago eso? ¿Cómo es que digo eso? Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Sí, sería como esto de desafiar nuestra percepción ante esa nueva posibilidad que sería cualquier conflicto, ¿no? Como todo el tiempo, es como, me estoy queriendo escuchar a la vez. Entonces estoy pensando eh, la, la reflexión. Mientras escuchaba se me venían así conflictos actuales y decía, claro, enseguida tuve la respuesta. Y después dije, wow, ¿qué está pasando? Mágico. Pero es claro, o sea, sacarle quizás en lo más lineal la connotación de la valor negativo o positivo a las situaciones y ver qué hay, ¿no? O sea, qué percibo primero y poder, como yo siempre digo, como de redefinir esto que me pasa, ¿no? Porque en definitiva cuando lo redefino, quizás ahí ya cambia la situación, ¿no? Que es hoy el miedo quizás en mí, no es el miedo de ayer a determinada situación. Qué bueno, qué bueno. Sí, también cuando en ese instante está
hoy, y no es el de ayer, pero en estructura, y ahí es cuando en los procesos vamos desestructurando esta creencia de que hoy es hoy solamente, sino que en este instante presente está el pasado y el futuro. Como dicen, no existe ni el pasado ni el futuro, pero están en este instante, porque en este instante, punto cero, en ese instante que todo está conectado, también está conectado todo el espacio y todo el tiempo. Entonces ahí cuando estamos en la lógica y en las estructuras espacio-temporales, todo el tiempo y todo el espacio es. Después es ponerle los ejes que ponen a todo en sus coordenadas. Y por tanto lo que me pasó a los 5 años está en su coordenada de 5 años, pero de alguna manera en este momento está ese impacto procesándose en otro punto de desarrollo. Es como si los conflictos son conflictos estructurales. Toda nuestra vida es el desarrollo de conflictos estructurales que todo humano lo está transitando y está poniendo su aporte propio al poderlo vivir, al poder dar esa atención a lo que me está pasando más allá de bueno o malo. Pilar, Y ver que en este momento el futuro ya está. Claro. Y que todo eso que digo, estoy esperando, más bien estoy aquí para encontrármelo. Por tanto, también es dar la vuelta a toda la concepción que tenemos sobre el tiempo. Eso te iba a pedir si brevemente o de forma más sencilla que se venga en este instante, ¿cómo definirías hoy el tiempo? O desde dónde, desde qué mapa, ¿no? Desde qué posición, desde Pilar, ¿qué es el tiempo hoy? ¿Cómo lo ves? Lo que vamos lo que podemos ir percibiendo y lo que yo estoy percibiendo. Hay ese tiempo cronológico, lineal, que parece que vayamos del pasado hacia el futuro, pero que en realidad mi pasado está aquí y mi futuro está aquí. Y mi futuro está aquí porque hay el propósito de toda la existencia, ya no solamente de mí, sino de la especie y de la Tierra y del universo, todos como fractales, uno dentro de otros. Por tanto, hay un tiempo donde no hay tiempo, y en ese no tiempo es donde hay la posibilidad de hacer esos cambios que uno quiere hacer en el tiempo. Uno se está esforzando en cambiar. Cuanto más me esfuerzo en cambiar, más en el tiempo lineal, más atrapado estoy por esa condición del tiempo y todo lo que creo que las circunstancias me limitan y lo que es posible y lo que es imposible. Y ahí estoy encerrada en un tiempo donde tengo que hacer en lo denso algo que en el no tiempo ya está. Y que sería precisamente vaciarme de toda esa inquietud, miedo, deseo del instante, para que precisamente ese instante pueda permitirse manifestarse. Entonces es una paradoja constante. Cuanto más yo estoy persiguiendo algo, más estoy impidiendo a que se pueda manifestar. Continuamente el instante se estaría actualizando. Si vemos ahí, el cuerpo está continuamente en proceso, en proceso, en proceso, en proceso. Nuestra vida también está en proceso. Y ese proceso tiene un propósito y tiene una lógica de desarrollo, de un potencial abstracto que se está desarrollando, por tanto, un potencial abstracto que está en el no tiempo, que se está desarrollando en el tiempo
lento para ser visto fotograma a fotograma. Si nosotros estamos ahí incidiendo en el tiempo para presionar ese tiempo de que sea de una manera que yo creo que es la correcta, estoy interfiriendo a que eso que ya está en curso está siendo obstaculizado más que propiciado. Lo que pasa es que ahí hay una idea de cómo el instante debe de ser, entonces estoy luchando con mi idea de lo que el instante debería ser, a lo que el instante es, que en el momento en que yo lo pudiera ver, leer, descifrar, decodificar, me daría cuenta que es mucho más conveniente que el que yo digo que debe ser. Exacto. Qué bueno, qué bueno. Siempre hay nuestros ideales y nuestra realidad peleándose. Exacto. Todo el tiempo. Qué bueno, qué bueno. Bueno, Pilar, a ver, contarles a todos que Pilar tiene un gran abanico de talleres y de formas y de estructuras distintas para poder explorarse. Pero quiero preguntarte sobre lo último que estás como desarrollando, que ya la palabra a mí me llama la atención, me encanta y quiero profundizar un poco más sobre este desarrollo que se llama honestidad lógica, ¿no? Que has titulado honestidad lógica. ¿A qué te referís con ello? Y contamos un poquito para los que no sabemos nada de esto, de qué se trata, por qué inició y para qué esto de honestidad lógica. Honestidad lógica es el encuentro de agosto y al año hago unos encuentros que son una convivencia de 3 o 5 días, son 5 días, y en esa convivencia es como que todo lo que pasa dentro, fuera de la sala, en las comidas, en el viaje, es un laboratorio para leer el contexto, ver esa realidad, cómo la estoy percibiendo, y darnos la oportunidad allí que estamos todos, viendo esas percepciones, como tú lo percibes así, como tú lo percibes así, como tú lo percibes así, y en esas percepciones hay mucho wow, en vivo y en directo, porque es la vida misma, ¿no? Cuando uno está en consulta individual es como un espacio que está ahí y que aunque es real en el sentido de que estamos ahí, pero es como más un aspecto de zambullirnos en algo que está y ahí también abrirlo. Pero cuando estamos en grupo, en una convivencia, pues hay muchas cosas que impactan unos con otros, esas casualidades que empiezan a ocurrir en el sentido de que dos personas dicen, pues a mí me está pasando lo mismo, ¿no? Y justo, digamos, como que están ahí compartiendo una actividad de eso. Entonces, como que en estos encuentros hay la posibilidad de explorar, de desafiar esa percepción, es decir, que todo lo que yo digo que creo que es, darme cuenta que desde otra perspectiva es otra cosa y que está mucho más afinada a lo que estoy buscando. Claro. Que estoy buscando, me doy cuenta que me está encontrando. Wow. Y que me dejo encontrar, me dejo como impactar para que la realidad, si en el sufrimiento yo estoy luchando con la realidad y darme cuenta de esa lucha para preguntarme a ver qué pasa. Claro. En esa convivencia, en ese espacio, hay la posibilidad de poder asumir qué es lo que me está pasando y asumir que si yo lo estoy interpretando de esa manera, qué tiene que ver conmigo, con mi vida, con mi momento actual, con las decisiones que estoy ahí en curso tomando. Y
vamos a enfocar precisamente esa honestidad que implica el asumir lo que me está ocurriendo, viendo todo la exploración de cómo digo que eso no debería ocurrir, de que eso es malo, de que eso es incorrecto, de que tengo miedo a hacer daño, de que tengo percepción de que el otro me ha hecho daño, y ahí ver cómo yo reacciono o en negación, porque va a haber, digamos, como ahí la identidad, hay identidades más propensas a negar, como a decir, no pasa nada, tampoco no es tan importante. Entonces ahí en esas convivencias pasan cosas como para decir, no son importantes, ¿no? Te lo han dicho una vez, y dices, no, pero no es importante, no pasa nada. Claro, claro. Y otras identidades que, ¡guau!, todo es terrible y que es como que, pues es como, bueno, es terrible, pero mira, ¿no? Se puede ver desde otra perspectiva y desde otra perspectiva, y eso que parecía un nudo ya imposible de, pues, ¿no? De una manera totalmente que uno no hubiera imaginado nunca, se ha deshecho el nudo y me encuentro así como descolocada. Entonces los encuentros son esa oportunidad de ponernos ahí disponibles, implicados con el contexto, donde en un día uno se encuentra y bueno, pues uno puede hacer la cara, pero al tercer día ya la cara ya, ya no está mucho, y al quinto ya no está, ¿no? Bueno, ya es como que ha habido todos esos impactos que van pudiendo, si uno está ahí disponible, tocar el punto, ¿no? Y ahí cada uno siente que ha visto lo que tenía que ver y sentir lo que tenía que sentir, porque ahí estaba luchando contra eso. Y en ese espacio donde todos estamos con esa finalidad de tener esa mirada, de ver esa posibilidad, de ver esa oportunidad, de ver esa lectura, donde el lenguaje me está ya diciendo la respuesta. Entonces, en esa honestidad que no es, por eso es honestidad lógica, porque no es buscar una manera de ser, donde la identidad sea honesta o sincera o valiosa o desde la identidad, sino que la identidad, vamos a ver ahí si está interferida por todos estos valores, que está queriendo ser buena, que está queriendo estar bien, que está queriendo pretender caer bien, o toda esa interferencia del absoluto, de que yo quiero en ese ideal mostrarme bien y estar todo bien, o no, o estar conflictivo, pero ahí va a haber como toda una identidad que se va a poder mostrar y ver que todos vamos ahí a tener esa lupa. Y por tanto no es desde la identidad, sino desde esa honestidad de que todo está incluido. Y a ir desde esa identidad absoluta de mandato a esa identidad que puede impactarse, que tiene la posibilidad de estar vulnerable, porque la vulnerabilidad es todo como un logro si está habilitada una lógica. Si hay solo la lógica de supervivencia, si hay la lucha contra el instante, no puedo permitirme ser vulnerable, porque es la muerte ser vulnerable. Pero si yo tengo esa perspectiva de que la vida tiene un propósito y que mis pensamientos tienen un propósito, aunque sea solamente ver lo terrible que puedo pensar, esa finalidad me coloca en un sitio donde, bueno, hay algo que me sostiene, hay algo que eso que está siendo está sostenido, financiado por la existencia misma. Entonces ahí decir, bueno, si la existencia misma me hace tener estos pensamientos tan, y tener estas emociones tan, y tener esas sensaciones que, pues como que, ¿para qué? Y solamente teniendo ese propósito, puedo tener
la suficiente como confianza, por decir esas palabras, de que puedo rendirme, de que puedo como morir sin morir. Porque ahí la palabra es muy, podemos decirla así, ¿no? Desmantelar la identidad. Y ¡pua! Queda fantástico. Pero otra cosa es, digamos, cómo se puede desmantelar y desafiar mi percepción cuando es solo lo que tengo. Cuando mi identidad está comprometida con eso que si soy o no soy, el otro no me va a querer, el otro me va a rechazar y eso es la muerte. Entonces como que no puedo permitirme eso. Ahora, si la lógica empieza a esponjar, a generar membranas, a tener todas esas diferentes bandas de conciencia, entonces ahí sí que hay la posibilidad. Ahí sí que hay la posibilidad de derrumbarme y hay algo que me contiene, y hay algo que me sostiene, que hay algo, que hay una nueva versión que de los pedazos va a actualizarse en otro modo mucho más funcional. Pero para dejarme caer ha de haber toda esta perspectiva, toda esta dar a la finalidad y al propósito de mi vida y del instante esa jerarquía. Porque ahora mi jerarquía es que soy yo y la vida, yo y la naturaleza, yo y los demás. Y ahí estamos en la lógica de que o la vida me impone o yo impongo a la vida al instante, como debe ser. O me siento que tengo que tragar y aguantar lo que la vida me está imponiendo. Cuando estamos en esa lógica, no hay espacio ni para la honestidad, ni para la vulnerabilidad, porque todo está demasiado prieto, donde todo si se mueve, hay mucho miedo, porque ese miedo y ese sufrimiento me está indicando de preguntarme quién soy y qué es la vida para hacer ese... Porque si no, todo ese nudo me va presionando, presionando, presionando y esa honestidad es solamente para que te caiga bien, para obtener algo, y ahí estamos en esa manipulación porque es supervivencia. Ahora, cuando yo me puedo permitir decepcionarte, defraudarte, hacerte daño, ahí es cuando el que yo pueda decepcionarte, hay una parte de ti que ya no es absoluta, que vas a poder ver en esa decepción el propósito de esa decepción, de ese daño, de esa amenaza, de todo eso. Entonces ahí sí que hay la posibilidad de aprovechar lo que nos está ocurriendo y ser honestos de esto es lo que me está sucediendo, esto es lo que estoy pensando, esto es lo que estoy sintiendo. Porque ya es como que el otro ya no es absoluto para nosotros y nosotros somos absolutos para el otro. Entonces ahí podemos tener como una gran posibilidad que es vincularnos. Porque ese vínculo, en los vínculos que tenemos, donde hay ese sufrimiento, no hay vínculo. Hay o tú o yo. Donde yo tengo la culpa de todo o tú tienes la culpa de todo y en ese absoluto no hay vínculo porque no hay la posibilidad donde tú estás aportando algo a mí y yo tengo ahí una membrana donde poder recibirlo, procesarlo, digerirlo, sino que hay duro. Entonces en esos impactos o yo o tú, o yo o tú, o yo o tú. Entonces ahí hay esa anulación. Pero si hay esa finalidad en juego, si hay ese punto común donde los dos estamos ahí en el plano y en el modo tiempo lineal, pero que hay una posibilidad en ese no tiempo que se está manifestando a través de nosotros para que en ese encuentro conectemos con este punto y no enzarzarnos aquí, porque el conflicto es tú, no tú, no tú, las circunstancias, la vida, el otro, yo
yo tengo la culpa. Entonces me quedo aquí, en lugar de este es un agente de algo que está a través mío manifestando esta posibilidad y esta persona esta posibilidad, y con estas posibilidades nos ponemos en unas condiciones, y esas condiciones cómo las aprovechamos, cómo las percibimos, cómo seguimos ese curso que ya está, que ya es. Ya es. Qué bien, qué bueno. Mi cabeza se quedó así como procesando todo, me encanta. Eh, Qué bueno. Pilar, preguntarte, es para cualquiera esta convivencia? ¿Puede ir cualquier persona en cualquier circunstancia con cualquier conflicto? ¿Qué te llevaría, además de obviamente todo lo que nos dijiste, que es como procesar desde un lugar, no de la identidad particular, sino desde este crecimiento, esta expansión, ¿no? De esa posibilidad tan mágica? Eh, eh, ¿Hay alguien que no puede ir, por ejemplo, a estos espacios? Ahí la resonancia, puede haber personas que digan, "Buah, no entiendo lo que estás diciendo", o esto qué es, pero hay una resonancia para venir, pues ahí bienvenidos, porque es como que todo, todas las palabras tienen ese aspecto lineal, pero también tienen el otro no lineal, y cada uno percibe desde distintas bandas. Entonces, si hay resonancia, pues están bienvenidos. Bienvenidos. Y va a haber, digamos, lo que esa persona va a necesitar, y todos, porque de alguna manera es como que todas las personas que vamos a estar son las que tenemos que estar, y en ese estar, pues ahí se van a generar todo lo que tenga que generarse, porque estamos participando en que eso sea posible. Por tanto, toda persona que resuene en hacer un cuestionamiento, como que intuya que su vida tiene ahí situaciones en las cuales hasta ahora las ha interpretado y las ha percibido de una determinada manera, pero que siente que ya ese diseño está obsoleto, que está ya con que ya no se lo cree del todo, de que eso que se ha dicho y le han dicho, encuentra que hay algo que no, que hay un vacío por allí, una grieta que se está filtrando, otra cosa, que uno siente que hay ahí dos lógicas que están ahí, uno dice esto, pero hay otro que aunque no sepa qué es lo que está diciendo, ya ese diseño ya no está con todo esa validación. Pues entonces, para toda persona que esté en ese momento de cuestionarse, de estar abierto a que todo lo que cree que es de una manera le puede dar la vuelta, y en esa dar la vuelta, invertir, ¿no? Si estamos ahora en una percepción perversa, pervertida, en el sentido de que la finalidad no la contemplamos, y entonces está nuestra identidad como jerarquía absoluta de cómo son las cosas, invertir eso para preguntarnos desde la existencia, esto cómo se ve, desde la existencia, esto qué sentido tiene, desde la existencia sistémica de una especie, de una humanidad, de una tierra, qué sentido. Entonces, toda persona que tenga esa pregunta, más o menos consciente, pero que esté ahí, pues está muy bienvenido para generar este encuentro, que lo generamos todos los que participamos. Qué bueno, qué bueno. Qué lindo, qué bueno escucharte, me encanta. Bueno, Pilar, ya por el tiempo tenemos que ir como cerrando. Me encantaría, bueno, ahora me he quedado con muchas preguntas, pero me encantaría quizás más adelante volver a hacer otro encuentro y con algo más específico. Me ha gustado mucho.
Así que bueno, decirte gracias porque la verdad que tu aporte es muy valioso. Me sirve y espero que a todos los que lo vean también. Y bueno, abajo en esta entrevista voy a dejar también tus enlaces para que quien tenga ganas de preguntarte algo específico y ampliar pueda hacerlo. Así que un placer y gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias por compartir, por todo este aporte que tú estás haciendo de compartir perspectivas para que todas las personas que están ahí con esa insatisfacción, con ese sufrimiento, tengan esa posibilidad de decir, esto se puede ver de otra manera, se puede aprovechar de otra manera, y eso es la pequeña, gran diferencia que ahora está ahí disponible y que uno puede acceder. Muchísimas gracias. Bueno, a ti, Pilar. Buenos días. Chao, chao.